Aleluya. Entonces estamos exponiendo el libro de Judas. El libro de Judas tiene apenas un capítulo, es una epístola, una carta escrita por Judas. Nosotros ya hablamos acerca de quién es ese Judas, que es el hermano de Jacobo, como el mismo libro, la misma carta nos dice en su versículo 1. Hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. Entonces ese Jacobo es el mismo Santiago, ese Santiago que escribió la epístola de Santiago. Era un conocido pastor que cuidaba de algunas iglesias en su tiempo de apostolado. Y también sabemos que cuando Judas se describe como hermano de Jacobo, es como que ese Judas era menos conocido. Ese Judas no es el Iscariotes, ese Judas es uno de los hermanos de Jesús. Y él sigue diciendo a los llamados, diciendo a quién es dirigida la epístola: a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estoy leyendo el versículo 1 y 2, y nosotros ya expusimos esos versículos la reunión pasada. Ustedes saben que es dirigida a toda la iglesia: amados, llamados, santificados y guardados en Cristo Jesús. Eso identifica a toda la iglesia. Esa epístola no es dirigida a una iglesia en específico, sino que a toda la iglesia, a todo el pueblo cristiano que estaba sufriendo. ¿Qué estaba pasando acá en el tiempo de Judas? Estaba sufriendo amenazas de falsos profetas, falsas enseñanzas se habían metido en el seno de la iglesia y estaba desvirtuando al pueblo de Dios. Eso todo nosotros estudiamos en la prédica pasada. Pero ¿qué problemas traían esas falsas enseñanzas? Dos problemas graves. El primero era el problema de la prostitución, es decir, de sus orgías, de un problema muy antiguo llamado libertinaje, utilizarse del amor de Dios y de la libertad que tenemos en Cristo para que pudiéramos licenciosamente pecar, para que pudiera ser una excusa para el pecado. Entonces, los falsos profetas estaban enseñando cosas semejantes a lo que es decir: usted está liberado por Cristo, usted tiene amor unos para con los otros, puede tener relaciones sexuales libremente con los que le dé la gana. Ustedes pueden tener, no hace falta privar de sus deseos, pueden tener liberados sus deseos, esos deseos carnales, somos libres para pecar. Esa era la clase de enseñanza, un amor libertino. Más adelante va a decir que ellos mancilla al ágape, que es como torciendo el sentido del amor de Dios, el amor de unos para con los otros, el amor fraterno en Cristo Jesús, de servidumbre, de servir uno a los otros, de amar cuidándonos unos de los otros. Acá los falsos profetas torcen ese amor, mancillando al ágape y enseñando que en nombre de ese amor un hombre puede estar con un hombre, una mujer puede estar con una mujer, un padre puede estar con una niña. Nosotros en nuestras comuniones podemos tener orgías mientras celebramos la fertilización que es la sexualidad. Y todo eso era enseñado. Si usted va a buscar más profundamente, mirando el capítulo 2 de Pedro habla de forma más abierta, que es casi una réplica. Pedro, en su epístola segunda, capítulo 2, como que replica la epístola de Judas. Después, si usted va a buscar más profundamente, va a ver que es prácticamente una copia de la epístola de Judas. Es tan importante la epístola de Judas, Pedro la tomó tan fuertemente, como decir: esta epístola habla de cosas tan fuertes, tan reales, que yo voy a enseñar de vuelta lo mismo que ha enseñado Judas, ¿no? Entonces vemos acá que Judas también se nombra como el hermano de Jacobo, pero el siervo de Cristo. Él no se nombra hermano de Cristo, y nosotros explicamos el porqué. El sistema judío patriarcal, la descendencia era tomada por los hermanos
por padre, y los únicos que eran hermanos por padre eran los otros hermanos de Jesús, que eran hijos de José y María. Pero María no tuvo relaciones con José hasta que Cristo hubiera nacido. Es decir, Jesucristo es hijo de Dios a partir del engendramiento del Espíritu Santo. Así que ese Judas acá, hermano de Jesús, no considera el Cristo como un ser simplemente humano, sino que reconoce su divinidad y se siente indigno en su humildad y en su humillación de decir que es su hermano, sino que nombra siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que es el mismo Santiago. Amén. El primer problema era el libertinaje, con esas enseñanzas totalmente falsas, torcidas acerca del amor de Dios y de la libertad en Cristo. Y el segundo problema era la rebelión. Ellos no respetaban a los apóstoles, no respetaban a los pastores que estaban en sus iglesias, no respetaban las autoridades. Por eso en el versículo 8, 9 y 10 dice que ellos blasfeman de cuántas cosas no conocen. ¿Qué es lo que no conocen? Lo que está en Efesios 4:11, que Dios mismo fue el que eligió unos para apóstoles, otros para profetas, otros para maestros. Ellos desconocen esa autoridad de Dios investida sobre sus hombres, sobre sus representantes, sobre los hombres que Dios ha elegido para hacer lo que Él ha llamado para hacer. Él mismo ha elegido unos para esto y otros para aquello. Así que en Efesios 4:11 explica y nos muestra cómo Pablo reconocía esa autoridad de Dios puesta sobre sus siervos, sus apóstoles, sus discípulos, pero estos falsos profetas no reconocen esas autoridades. Y ahí vimos un ejemplo hablando acerca de Satanás peleando con Miguel en cambio del cuerpo de Moisés. Y él da ese ejemplo diciendo que aún siendo el mismo diablo, que Miguel podría haber dicho palabra de juicio y lanzado palabra de juicio en contra de Satanás, porque su castigo eterno ya está decretado. Aún así, respetando la autoridad investida sobre Satanás, el arcángel Miguel dice: el Señor te reprenda. Aún lo menos posible, digamos así, lo menos imaginable que sería decir, no, pero palabras de autoridad contra Satanás, sí, podemos decir, algo que aparentemente está en la mente de nosotros, en la mente de los ángeles. Ellos entienden que Satanás está cumpliendo una tarea que el Señor le ha ordenado, porque el diablo no está sobre la autoridad del Señor, sino que cumple lo que Dios ha determinado. Es un siervo desobediente. No hace justo lo que Dios le mandó. Es un siervo que tiene que estar siendo vigilado. Es como un perro bravo en una cadena. Va hasta donde yo te dejo ir. Es como decir, él quiere destruir todo, pero Dios lo detiene. Por esa razón estaba Miguel peleando ahí. Y es como un ejemplo. Judas pone eso diciendo, mira, esa gente desconoce lo que es la autoridad. Que aún era el arcángel Miguel no desconocía, no pasó por encima, no blasfemó la autoridad que estaba investida sobre el mismo diablo. Esa gente desconoce esas autoridades de Efesios 4:11, que dice que Dios mismo ha elegido, entonces son rebeldes. La rebeldía todos conocen, todos nosotros sabemos que es el origen, el inicio de toda la maldad, que eso arranca desde el cielo con el mismo Lucifer, por la falta de un nombre específico, que era el ángel que estaba con Dios y fue lanzado a la tierra y fue hecho Satanás. Ese es el pecado del diablo, la rebelión. Entonces, esos dos problemas estaban en la iglesia en el tiempo de Judas: la libertinaje y la rebelión. Vamos a leer entonces, versículo 11 hasta el versículo 16, dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Acá está hablando de estos hombres impíos. Después el versículo 17 va a seguir: pero vosotros, amados. Ahí va a hablar de la iglesia y eso va a quedar para el domingo próximo. Vamos a hablar ahora y exponer estos versículos del 11 al 16. Pero antes, cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, Espíritu Santo, el Señor, heme aquí, Señor, en tu presencia para exponer tu palabra. Ministra a tu pueblo, habla a tu iglesia, cambia nuestro corazón, nos enseñe, nos corrija, nos haga ver el mundo espiritual, nos haga ver, Señor, las cosas que tú quieres revelarnos. Por favor, nos ayude a sermos fieles a ti y a tu santa palabra. Que esta palabra pueda ser expuesta fielmente a lo que tú quieres decir a tu iglesia, a tu pueblo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia. Ya te traje trasfondo de lo que estaba pasando en la iglesia. Yo te traje ya el trasfondo de todo el contexto cultural que estaban viviendo ellos. Yo quiero que usted comprenda que Judas acá trae una exposición y un ejemplo, una ilustración de a qué se asemejaba esos falsos profetas. Él da 3 ejemplos muchísimo importantes acá cuando dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Después dice el error de Balaán. Y después dice la contradicción de... Son 3 cosas. ¿A qué se asemejan los falsos profetas? Cayeron y anduvieron en el camino de Caín, cayeron en el error de Balaán y están en la contradicción de Coré. ¿Qué ejemplos son estos, pastor? ¿Qué quería decir Judas cuando dio esos 3 ejemplos? En primer lugar, Caín, la historia de Caín, que toda la iglesia, creo yo, que conoce, está en Génesis 4:9. Cuando Caín mata a su hermano y cuando Dios viene a confrontar a Caín y pregúntale: Caín, Caín, la sangre de tu hermano clama hasta mí desde la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Lo que vimos en la respuesta de Caín a esa disciplina de Dios. ¿Por qué disciplina, pastor? Porque es como si estuviera dándole una oportunidad a arrepentirse. Como estuviera diciendo: nada me es oculto, Caín, yo conozco tus hechos, yo conozco lo que hiciste a la oscuridad, a lo oculto ante los ojos humanos, pero ante mis ojos nada me es oculto. La sangre de tu hermano está clamando, yo sé lo que hiciste, te estoy dando la oportunidad de arrepentir y decir: por envidia pequé contra mi hermano y lo maté. No hizo eso Caín. Cuando Dios le confronta con la disciplina, con la respuesta correcta que debería responder, como diciendo: arrepentido estoy, Señor Jehová, Dios mío, yo he pecado contra el Señor y contra mi hermano. No, ¿qué dijo Caín?
Caín dijo, por casualidad soy yo el guarda de mi hermano. Mira, eso es una respuesta que se da a un Dios, a tu creador. Imagínate frente a una disciplina del Señor, cuando el Señor viene a ti mostrando y señalando que tu error está ante sus ojos, que son como llamas de fuego. El Señor viene y dice, yo conozco lo oculto, por favor, usted puede decirme qué es lo que está pasando. No es que Dios desconoce lo que está pasando, sino que Dios quiere escuchar la confesión de tu boca, de tu labio, diciendo, Señor, Señor, así y así he hecho contra ti. Pero no, lo que está en el corazón de Caín es el rechazo a la corrección, es el repudio a la disciplina. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 6 adelante, nos dice, aquel que Dios no corrige no es hijo, sino bastardo. Dice, ¿quiénes somos para no aceptarmos la corrección de Dios? Cuando Dios corrige, es porque Él corrige al hijo a quien ama y azota a todo que tiene por hijo. Pero aquel que no recibe a la disciplina del Señor, ya no puede ser hijo, sino bastardo. Acá Judas está señalando a esos hombres como aquellos que caminan por el mismo camino de Caín, son incorregibles. Si usted llega a un falso profeta y le intenta corregir y mostrarle el camino y mostrarle la verdad y decir, usted está equivocado, está yendo en contra de la voluntad de Dios, usted está hablando de cosas que desconocen, está blasfemando de las autoridades puestas mismas por Dios, Él te va a rechazar y te va a odiar, como dice Proverbios, reprehende al necio y Él te odiará, corrija al sabio y ese te amará. A veces vemos eso en la iglesia. Yo como pastor, cuando reto, cuando corrijo, con celo de Dios, con el amor de Dios, les voy a corregir a ustedes, les voy a retar a algunos de ustedes, que quizás al primer momento, como dice allá en Santiago, la corrección no viene bien, como que duele el corazón cuando viene la corrección de Jehová. Cuando el Señor te corrige, a veces por más que sea suave la corrección, duele. Porque confronta al error que estamos cometiendo, entonces nos duele. Pero esa corrección es del Señor. Identifica la corrección de Jehová cuando te corrige para el bien. Y el Señor corrige para el bien, para que nosotros podamos salir del camino de los perversos, de lo malo, de la muerte, de la condenación. Era por ese camino que caminaban los falsos maestros que enseñaban acá en esta iglesia o en estas iglesias. Por esa razón, Judas, nos muestra la segunda figura al cual compara el comportamiento y el carácter de estos hombres. Dice que ellos también se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Por lucro en el error de Balaán. ¿Qué es el carácter de Balaán? Hay un autor muy antiguo que dice que es el carácter más controverso de toda la Biblia. Que un momento estaba diciendo, si el Señor no me manda decir, yo no voy a decir nada. Aunque Balac me diera su casa llena de oro y de plata, yo no haría nada que Dios no me mandó hacer. ¿Cómo puedo yo maldecir lo que Dios no maldijo? Esa era a veces la respuesta del corazón de Balaán, reconociendo la autoridad de Dios sobre él y sobre su pueblo. Que Dios había bendecido a su pueblo y que él no podría actuar diferente, de forma distinta a lo que Dios actúa con su pueblo. Tenía ese reconocimiento, pero en otro momento estaba vendiendo su corazón para por plata acusar y entregar al pueblo de Dios. Era un hombre de doble carácter.
Era un hombre irreconocible en algunos momentos como un tremendo hombre de Dios que dio profecía encima. En el libro de Números, capítulo 22, del 22 adelante, usted va a ver la profecía hablando de Cristo. Balaam. Pero en otro momento usted ve él conjecturando trampas para entregar al pueblo de Israel, diciendo, el pueblo de Israel, usted no lo puede maldecir, pero ellos sirven a un Dios, ¿por qué no lo pone en contra de su Dios? Así los podrá vencer. Mira qué consejo diabólico, maligno de Balaam. Un hombre que su corazón fácilmente era seducido por los valores terrenales de plata y de oro. El dinero le compraba. Y pastor, ¿por qué usted sabe todo eso? Porque está en Número 22, 24. Si usted lee Número 22, 24, Número 23, versículo 4 y 5, usted no va a encontrar el carácter doble de Balaam. Usted va a encontrar un hombre que aún su mulo habló con él porque estaba terco queriendo ir a encontrar con Balac para profetizar en contra del pueblo de Israel. Pero él estaba con su corazón firme diciendo que si el Señor no me dice, yo no diré. Eso usted va a encontrar en Números. Pero usted va a encontrar aún en Números 31, y quiero que lea conmigo, 31, 16, lo restante de la historia de Balaam. Dice así, he aquí, Números 31, versículo 16, dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que Moisés está diciendo, esas mujeres fueron causa por el consejo de Balaam que el pueblo, los hijos de Israel prevaricaran contra de Jehová. Así que Balaam daba consejos contrarios para que el pueblo de Dios prevaricara en contra de Jehová. Ese es un texto que nos muestra una de las decisiones, de las contradicciones del corazón de Balaam, que un momento parecía fiel y el otro momento estaba conjecturando. ¿Se comprende qué es? Conjecturar es calcular fríamente por de atrás. Es como armar trampa para que el pueblo de Israel se enfraqueciera, para que el enemigo de él pudiera vencerlo. Nosotros vemos que sea por gloria, por poder o por dinero, todos esos ánimos del corazón de Balaam estaban mancillados por la codicia y por el egocentrismo. Balaam tenía un corazón doble, fácilmente buscado y movido por los intereses propios. Lo que está diciendo Judas aquí es que esos hombres se lanzaron por lucro. Mira la palabra que usa. Por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por ganancia. Se lanzaron por interés propio. Y usted va a ver eso confirmando en el último versículo que leímos, el 16, que dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese era el carácter de Balaam. Él quería buscar enseñanzas o ser aquel profeta reconocido para ganar provecho propio. Sea por fama, quería ser famoso, sea por gloria, quería ser glorioso, reconocido hombre que andaba con Dios y que hablaba las palabras de Dios, porque así era mencionado cuando se iba a escribir acerca de Balaam. Número 22 dice Balaam, el hombre cuyos ojos son abiertos para ver y hablar las cosas de Dios. Mira cómo se retrataban a ellos, cómo lo mencionaban
en el Antiguo Testamento? ¿Será que este hombre buscaba gloria para sí mismo? ¿Será que este hombre hacía todo lo que Dios le mandaba simplemente para glorificar su mismo nombre, como vimos tan actualmente los días de hoy? Algunos hombres nombrados o pastores mismos que están predicando y que están haciendo movimientos apenas para que sus nombres sean magníficos. Estaba pasando eso allá, en esa iglesia. Hombres que estaban buscando ventaja propia, que estaban buscando justo eso. No sé si algunos lo buscan por plata. Algunos sí, simplemente por plata. Otros vemos que no, parece que no es la plata que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? La fama, la gloria. Otros no es por gloria o por fama, sino que por el poder. Por poder decir al intendente, al gobernante de la ciudad, yo tengo poder para votar en un intendente y hacerlo conquistar esa ciudad. Como para ser reconocido un hombre poderoso ante los gobernantes de ese mundo. Eso va más allá de lo que es gloria. Eso es búsqueda de poder. Eso va más allá de lo que es dinero. Eso es búsqueda por poder. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, que inviste todo su dinero en una campaña política. Porque no quiere solo dinero, él quiere poder. Y el dinero no compra todo lo que es el poder. El dinero también compra poder, pero el poder va más allá que el dinero. Entonces estos hombres estaban buscando, no sé por qué razón, si es una de las tres o si son las tres juntas, pero eso buscaban. Y nosotros tenemos que tener los ojos en la palabra de Dios para ver cómo esa epístola es tan actual en los días de hoy. Que vemos a veces personas que están buscando quizás no poder, no dinero, pero gloria propia. Ese era el tema de Balaam. Yo tengo la impresión de que Balaam no buscaba plata, simplesmente la plata por sí sola. Yo tengo la impresión que Balaam buscaba un reconocimiento, una gloria propia, un poder supremo, que cuando Balaam llegaba, él quería ser reconocido como aquel hombre de ojos abiertos, aquel que habla por el Altísimo. Ese será el tema de Balaam. También en Josué 25:10, usted va a ver un poquito más hablando acerca del error de Balaam. Y más adelante, Judas también compara a estos hombres como aquellos que se metieron en la contradicción de Coré y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Qué contradicción se metió este hombre? Coré, la historia de él está en Números 16. Es un hombre que se metió a ir en contra de la autoridad de Moisés. Coré llega al pueblo de Israel y empieza a decir, somos de la tribu de los levitas. Somos nosotros los que debemos ser sacerdotes sobre el pueblo de Israel. Él hacía parte de los levitas, es decir, pertenecía al pueblo y hacía parte del ministerio en la iglesia. Ellos pertenecían al ministerio de enseñanza, digamos así, el ministerio sacerdotal. Coré era uno de los levitas. Y Coré llega a Moisés y dice, ¿quién te ha constituido sacerdote sobre nosotros? No somos nosotros de los levitas, porque Moisés era el hombre que Dios hablaba y Moisés hablaba con Aarón, que era levita. Entonces ellos no estaban levantándose simplemente en contra de Moisés. Por eso fue la respuesta de Moisés. Ustedes, ¿qué tienen en contra de Aarón? Porque Aarón era que transmitía el mensaje que Dios daba a Moisés al pueblo. Así que la cosa era bien hecha.
No era de una como para ser afrentado por Coré. No, Dios hablaba con Moisés. Y Moisés, por no ser sacerdote, no entregaba el mensaje directamente al pueblo, sino que entregaba el mensaje a Aarón, que era de la tribu de los levitas. Y Aarón entregaba, cuando usted lee Números 16, usted va a ver que Moisés dice: ¿qué tienen ustedes en contra de Aarón? ¿Quién es Aarón? ¿Qué mal hizo a ustedes para que se levanten contra de nosotros de esa manera? Y Coré ya había hablado a los oídos del pueblo de Israel diciendo: este hombre no está revestido de la autoridad de los levitas, este hombre no es sacerdote sobre nosotros. Y le hablaba a los oídos diciendo: vamos a levantar en contra de él, porque nosotros somos los levitas, somos nosotros que debemos dirigir la congregación y decir lo que es, que tiene o que no hacer. Pero Moisés se pone como diciendo que está hablando con Dios y reconociendo, no sé si así se dice, reprochando lo que Moisés estaba hablando en nombre de Dios. Esa fue la contradicción de Coré. Poner el pueblo en duda en el pueblo para contradecir lo que Dios estaba hablando a través de Moisés. Ahora escuche bien. Esa contradicción de Coré es toda una revuelta de rebelión. Y Dios usa a Moisés y dice a Coré: si Dios está realmente con nosotros y hablando por medio de mi boca y por boca de Aarón a su pueblo, si es Dios que está haciendo, vamos a ponerte entre ti y Dios. Vamos a poner para que Dios responda a nosotros, porque usted ya ha proyectado duda. Y había una muchedumbre con Coré. No estaba solo, ya había convencido a los oídos de mucha gente de Israel. Y cuando Moisés hace ese desafío, Coré dice: está bien, vamos a ver cómo Dios contesta. Porque en la cabeza del rebelde, Dios no está actuando por medio de su siervo, por medio de quien él constituyó. Dios no está actuando. Por eso yo digo, cuando un pastor que es ordenado por Dios predica la palabra de Dios fielmente, es como si el mismo Dios estuviera hablando a su pueblo. Entonces, la cabeza del rebelde, Dios no está hablando. Esa es invención de Moisés. ¿Qué? Que Dios habló a Moisés y se apareció a él. No, eso es todo mentira. Dios puede usarnos, entonces nosotros también podemos inventar lo que Dios está diciendo. En la cabeza del rebelde, él tiene que desconstituir el respeto y la autoridad que la gente tiene con su profeta para que ellos se metan en lugar de su profeta. Era justo lo que estaba pasando en la iglesia en ese tiempo de Judas. Están desrespetando, mancillando y estaban como blasfemando de las autoridades superiores puestas por Dios. ¿Cómo contesta Dios a Moisés y a Coré? Dios abre la boca de la tierra y Coré y todos aquellos que estaban en contra de la palabra verdadera de Dios fueron tragados vivos por la tierra, y se cerró la tierra y los llevó directamente al infierno. En un sentido de decir figuradamente, que los mató la tierra y sus almas no fueron salvadas. Cuando Judas hace esas tres comparaciones, está diciendo, con el sentido de que Coré, en su contradicción, intentó tomar el lugar del otro o de la autoridad constituida y puesta por Dios, en que Balaam, por un corazón movido por codicia y por su egocentrismo, sea por gloria, fama o poder o dinero, también se vendía fácilmente y descarriábase de la verdad del Evangelio. Que Caín, con un corazón duro y endurecido, no se quebrantó ante la disciplina, sino que rechazó la disciplina. Así que estos hombres son incorregibles.
Judas no está hablando de personas que usted fácilmente puede charlar, conversar, llamar al consejo de la iglesia y convertir sus corazones. Él no está hablando de personas de esa forma. Está hablando de personas que tienen un corazón que totalmente endurecido, que es religioso, que está quejando de todo. Un corazón que no tiene más corrección. Por más que usted le diga, que usted le hable, él se siente siempre superior a aquel que está hablando, porque no reconoce la autoridad de Dios invertida sobre uno. Entonces siempre él está arriba. No hay nadie que le puede corregir. Y a veces nosotros tenemos que hacer esa pregunta hacia nuestros adentros. ¿Quién nos puede corregir? ¿Tu esposo te puede corregir? ¿Usted es corregida por tu esposo? ¿Tu esposa te corrige? ¿Tu madre te corrige? ¿Tu pastor te corrige? ¿Quiénes son las personas que te corrigen? ¿Un amigo tuyo puede corregirte? Escudriña tu corazón, porque cuando nosotros encontramos poquísimas personas que nos corrigen, nuestro corazón está quedando endurecido. Yo te podría contestar que sí, mi esposa me puede corregir. Que sí, mi hijo me puede corregir. Que sí, tu amiga te puede corregir. Es tener un corazón sencillo para escuchar una corrección cuando realmente estamos equivocados, diciendo, me voy a dar el beneficio de la duda. ¿Será que estoy realmente equivocado y esta persona está correcta? Estas preguntas tenemos que hacer hacia nuestros adentros, porque es un peligro cuando uno toma el paso del camino de Caín. Ya no es corregido por nadie. Yo una vez encontré a una persona que le estaba corrigiendo y diciendo, hermano, usted está caminando mal, este camino te lleva al abismo. Y esa persona me dijo, solo Dios me corrige. Quisiera yo saber de qué manera Dios le corregiría. Es una persona que tiene el corazón como de Caín. Aún el mismo Dios viniendo hacia ella iba a decir, soy guarda de mi hermano. Tenía argumentos en contra de Dios. ¿Sabe qué es eso? Un corazón que tiene siempre argumento para todo. Siempre tiene una justificación. Está siendo corregido, pero a tus ojos usted está correcto siempre. Y entonces usted dice, bueno, voy a intentar argumentar para justificar mi posición, y empieza a rechazar todo lo que te fue dicho para hacer, o todo el consejo, o toda la corrección que Dios te ha dado a través de un siervo suyo. Es un camino peligroso, iglesia. Cuando nuestro corazón ya no queda más enseñable, cuando nuestro corazón queda superior a cualquier argumento que nos traiga de corrección de parte de la palabra de Dios, ya ni mismo la palabra de Dios nos corrige más. Ojo, que nosotros tenemos la necesidad de ser corregidos. Tenemos la necesidad y tenemos que tener en el corazón un quebranto para decir, yo puedo ser corregido. Yo soy un hijo que acepto a la disciplina de Jehová, aunque me duela. Porque he conocido pastores caídos, que cayeron de la gracia. Hombres que pecaron en contra de Jehová. Y cuando la iglesia le fue a disciplinar, ellos se pusieron los peores rebeldes del mundo. Son incorregibles. Rechazaron la corrección, rechazaron la disciplina de la iglesia y andan por ahí visitando casas y haciendo cosas que no convienen. Mintiendo acerca del evangelio y diciendo que iglesia no es bíblica, que iglesia no es real, que ahora se debe reunir por las casas. No sé si ustedes ya escucharon algunos así. Son personas que fueron totalmente reprochadoras o blasfemas con las autoridades puestas. Es como ese pastor ordenó a otros pastores y el pastor que fue ordenado por él le iba a disciplinar. Él dice, ¿quién soy vos para disciplinarme si soy yo más antiguo que vos? El reino de Dios, el evangelio y la verdad del evangelio no tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con la santidad. Yo puedo ser pastor de esta iglesia, pero en el día que yo me equivoque, el consejo de esta iglesia tiene todos los motivos para bíblicamente corregirme, y ay de mí si reprochar la corrección de Jehová.
Es muy difícil o casi imposible a los ojos humanos que una persona rebelde, por eso la palabra de Dios dice que el pecado de rebeldía es semejado al pecado de hechicería. Porque no hay quien lo convenza del contrario. El orgullo le toma el corazón. La soberbia sube hasta lo más alto. Es por esa razón que el diablo no tuvo perdón. No es porque le faltó a Dios misericordia, es porque le faltó al Satanás quebranto. Para él, Dios era apenas un ser que le estaba ilusionando con charlas y que él podría ser también un ser como Dios. Se olvidó que toda la autoridad que le fue investida fue dada por el Creador mismo. El orgullo del diablo fue tan grande que era imposible corregirle. Cada palabra que Dios le decía, seguramente él venía con un argumento de justificativa. Así como Caín. Entonces era imposible convencerle de que él estaba equivocado. Por esa razón Dios lo lanza al abismo. No hay para Satanás perdón. No es porque le falta a Dios misericordia. Es porque le falta al diablo quebranto. Es un hijo rebelde. Le falta arrepentimiento. Le falta reconocer la autoridad superior que es suprema y divina del Dios Todopoderoso. Es tan triste cuando llegamos a un nivel de ver personas incorregibles. Incorregibles. Nadie le convence de que ella está equivocada. Dice Proverbios, el camino del hombre es justo a sus ojos, pero el Señor escudriña el corazón. Aunque pensemos que estamos con los caminos justos, hermanos, siempre mire hacia la palabra y dice, corríjame, Señor. ¿Se recuerda de David que decía, Señor, escudriñame, ve si hay en mí algún camino malo? Al mismo tiempo decía, Señor, soy justo, soy un hombre, un siervo tuyo, que cumplo con tu palabra, sé conmigo. Él tenía la convicción de que era un siervo fiel, pero a otro momento decía, aunque a mis ojos parezca que esté bien, Señor, por favor escudriñame y muéstrame si estoy equivocado. Tener un corazón quebrantado para escuchar la voz de Dios y ser corregido y amonestado por su palabra. Las personas que dicen, solo Dios me corrige, está diciendo, ni Dios me corrige, en otras palabras. Porque ese solo Dios me corrige, significa que Dios no puede actuar de otra manera que ella no diga que sea la manera que Dios actúe. Ella es la intérprete de la forma como Dios va a actuar. Entonces, si usted llega para corregirle, para su interpretación, no es Dios que le está corrigiendo. Y yo quiero imaginar de qué forma es que ellas interpretan que Dios les está corrigiendo. Por eso Judas acá dice, esos hombres son soñadores, son impíos, soñadores que mancillan la carne. Versículo 8. Soñadores, ¿por qué? Porque siempre aquellos que traen una falsa enseñanza nunca hablan en su nombre. Dicen, yo tuve un sueño, tuve una revelación, Dios me habló. Y lo que Dios me habló es para hacer de esa forma. Judas está burlando de estos hombres, para no decir insultando, cuando dice, son soñadores, están soñando, están mintiendo a través de sus sueños, diciendo que Dios les habló, pero Dios no les habló nada. Y vamos a seguir. Entonces dice, ¿qué son esos hombres? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, ¿qué es comer impúdicamente? Sin pudor. Mira eso, comiendo impúdicamente con vosotros, comiendo sin pudor entre vosotros. ¿Se recuerda de lo que yo dije acerca de la orgía? Mancillan el ágape, son manchas en vuestros ágapes.
Torcieron el ágape, el amor ágape, el amor entre hermanos. Torcieron, mancillaron eso. Dijeron, no, ese amor puede tener relaciones sexuales como ustedes quieran. Y comen entre vosotros impúdicamente. Se recuerda que yo dije que en las fiestas paganas siempre el sexo estaba entre ellos para que en sus celebraciones para simbolizar la fertilidad, la fertilización, la vida. Estaba entre los paganos, entre todos los que creían en dioses ajenos. Y acá esos falsos profetas están enseñando eso en la iglesia de Dios, diciendo, no, el amor, y si está el amor, está todo cierto. Lo que interesa es que usted ame. Si usted ama a esa chica, y no tiene nada las dos chicas casarse, tener relaciones y hacer sus cariños, no pasa nada. Pero él habla acá explicando que eso es mancillar el ágape. Es comer impúdicamente, sin pudor. Había de todo en donde se reunían. Y Judas llega y dice, ¿qué es eso? Por amor de Dios. No tiene otras palabras sino que insultarles, porque eso va más allá de lo que es el límite de una paciencia. ¿Qué están haciendo en la iglesia de Dios? Entonces empieza y sigue diciendo, esos hombres son nubes sin agua. ¿Sabe que son nubes sin agua? Las nubes llegan y usted piensa que va a llover, está esperando por la lluvia y el viento se la lleva y no tiene agua. Aparenta una cosa, pero es otra. Es otra. Esos son esos hombres. Así los asemeja. Llevados de acá para allá por los vientos. ¿Qué es llevado de acá por los vientos? ¿Se recuerda de Efesios 4, que dice que Dios mismo eligió a unos para pastores, profetas, doctores, maestros? ¿Para qué? Para edificar al cuerpo, al pueblo de Dios, para que no sean llevados por doquiera viento de doctrina o por estratagemas de hombres que con astucia engañan. En contra de esto, estos son estos hombres. Acá está diciendo, estos hombres son llevados de acá para allá por los vientos. Cualquier cosa que inventan ellos. Árboles otoñales sin fruto. ¿Usted sabe qué es un árbol otoñal sin fruto? El otoño es el tiempo de los frutos, ¿no? De la cosecha, en donde los frutos empiezan a salir. En donde usted cosecha los frutos. ¿Y sabe qué es llegar a un árbol otoñal que no tiene frutos? ¿Sabe qué hizo Jesús allá en San Mateo cuando dice que llegó a una higuera que no tenía frutos? La maldijo. Maldijo a este árbol. Es el contrario del Salmo 1, que el justo está plantado junto a aguas y da su fruto en la estación propia. ¿Cuál es la estación propia? Otoño. Y acá está diciendo, son árboles otoñales sin frutos. Mateos 21, 19, habla de Jesús. Y Mateos 15, 23, habla de Jesús maldiciendo la higuera. Y Mateos 15, 23, habla de Jesús explicando que un árbol sin fruto, por el fruto se conoce el árbol. No se puede dar uvas en espineros. Y ahí el Señor Jesús nos enseña y nos habla cómo identificar los falsos profetas de un profeta de Dios. Usted no ve y no encuentra en ellos frutos. Y acá está diciendo claramente, son árboles otoñales sin frutos. 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. Mira, Mateo 23, 15, Jesús critica a los fariseos y dice, ustedes, ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque andan mil leguas, no sé cómo está el texto, para ganar a un, ¿cómo se llama aquello que se convierte? A un prosélito. Y después lo hace 2 veces hijos del infierno, más que vos, más que ustedes. Entonces está diciendo Jesús criticando. Después busque Mateos 23, 15 y vas a encontrar eso. 2 veces muertos. Y acá Judas le dice,
refiriéndose obviamente a esas palabras de nuestro Señor. 2 veces muertos son estos hombres. Y desarraigados, ay Dios, son árboles otoñales que en su estación no dio su fruto. Son 2 veces muertos. Son como la higuera que fue maldecida. Pero además de estar muerta esta higuera, está extraída de la tierra. Está desarraigada. Está totalmente muerta. Esos hombres son nada. Están secos, destruidos, muertos 2 veces, totalmente perdidos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Versículo 13. ¿Qué es fieras ondas del mar? Ese es una referencia a Isaías 57, 20, que dice que el mar trae su suciedad, que trae peligros, que trae suciedad. Entonces esas olas del mar, fieras ondas del mar, es que llevan, la onda lleva el agua y trae su misma suciedad. Está en Isaías 57, 20. Y sigue diciendo, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Quién es la estrella errante? Satanás. ¿Qué son estrellas errantes? Hay algunas explicaciones que dicen que las estrellas cuando aparecen, cuando usted ve en el cielo una estrella cayendo, es como se ve, rápidamente la ve, aparece su brillo, pero se desaparece en la oscuridad. Esa es una comparación interesante. Es como usted piensa, porque hablan lindo estos hombres. Hablan bonito y convence el corazón humano, porque habla justo lo que el egoísmo del corazón humano quiere escuchar. Lo que el deseo de la carne le encanta. Entonces esos hombres hablan así, de esa forma. Son estrellas errantes, pero les está reservada la oscuridad, las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué fuerte esta profecía de Enoc. ¿En dónde está esa profecía, pastor? Está en un libro apócrifo llamado Primera y Segunda de Enoc. Tiene 2 libros de Enoc. Y allá en los libros de Enoc habla exactamente eso. Es una profecía, pero Enoc, cuando habla eso, acá en ese texto es canónico. Ese texto es palabra de Dios. Allá en el libro apócrifo no podemos decir lo mismo, pero cuando Judas, inspirado por Dios, pone el texto acá, ese texto es canónico. Ahora escuche una cosa. Está diciendo que el séptimo después de Adán. ¿Sabe qué es el séptimo después de Adán? Usted si mira en Génesis la genealogía de Adán, usted va a ver el séptimo después de Adán es Enoc. El Enoc, séptimo después de Adán, después de la creación del hombre, ya profetizaba acerca de la venida del Señor. Cómo el Señor iba a castigar a los impíos. Ya había profecía, Dios no dejó a su pueblo sin conocer que Él vendría. Eso estoy hablando antes del diluvio. Esa profecía de Enoc. Entonces sepa usted que Dios ya ha revelado a la gente, a su pueblo, desde hace mucho, que Él va a castigar la maldad con su venganza. Y acá Judas hace mención de esa profecía y que el pueblo todo ya conoce que no quedará sin venganza la gente que torce la palabra de Dios. Y sigue el 16 diciendo, estos son murmuradores querellosos, murmuradores que están reclamando de todo, querellosos. ¿Sabe qué es querelloso? Quejoso, es lo mismo. Que están siempre quejándose. Están siempre insatisfechos. Que andan según sus propios deseos.
cuya boca habla cosa inflada, adulando las personas. ¿Sabe qué es hablar una cosa inflada? Es estar siempre exagerando. Es como está diciendo, el Señor te va a dar una casa, hermano, de 2 millones. Está inflando, está poniendo lo que no es real, está poniendo una esperanza totalmente falseada a la gente. Es está adulando, como poniéndote arriba de todo, te adula. Pero no es porque sos especial para esta persona, es porque Él quiere que usted se sienta especial para sacar todo lo que tiene. Así vemos ahí, hermanos, en varias iglesias, especialmente algunas que descienden de Brasil y llegan a Argentina y se instalan. Algunas cuyos nombres ustedes conocen, que lo único que busca es adular a las personas, es inflar, hablar cosas infladas, para que ellas empiecen a creer en sus falsos profetas y ellos le sacan todo lo que tienen. Que Dios pueda ayudarnos a identificar esos hombres, esos falsos profetas sin miedo. No tenga miedo de averiguar y escudriñar el carácter de las personas por la Escritura. No juzgue por la apariencia, dice la palabra, pero dice también, juzgue por la sana justicia. Por la recta justicia. ¿Qué es la recta justicia? La palabra de Dios. Usted debe juzgar por la palabra de Dios. Jesús nos enseñó a identificar un falso profeta de un profeta de Dios en Mateos 7, 15 al 23. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. En tu nombre hicimos muchas maravillas. En tu nombre hicimos maravillas. No está hablando de personas que no conocen la verdad del Evangelio. Está hablando de gente que habló en nombre de Jesús. No está hablando de gente impía totalmente que trabaja con oscuridad y cosas ocultas. No, está hablando de gente que se hacían de pastores. En tu nombre no profetizamos y en tu nombre no echamos fuera demonios. ¿Usted ha visto muchas iglesias que trabajan exclusivamente con echar fuera demonios? Muchos ministerios que están exclusivamente trabajando con eso. Y hay muchas cosas que vemos por ahí, otros ministerios que están dedicándose a los milagros. Usted se da cuenta que estas cosas están aferrándote a este mundo físico, material, visible y te deja olvidar de lo que es eterno, espiritual, de que la verdadera mensaje del Evangelio es para salvación eterna de tu alma, para que usted viva una vida recta, reflejando el carácter de Cristo acá en esa tierra, no buscando aferrarse en lo que es físico y material. Y a veces nosotros vemos muchas cosas así, como que gente llevando sus autos, sus cosas para serem ungidas, para serem echadas demonios de una casa, cosas así, como que para liberarse de las cosas materiales, para que mi casita sea bendecida, así, y que salgan los demonios, espíritus de acá. Y es otro tema que tenemos que enseñar, porque eso no tiene nada que ver, porque estas personas están retrasadas hace 2000 años, porque los demonios territoriales fueron echados por tierra cuando Cristo muere en la cruz y destrona a Satanás. Así que es otro tema que tenemos que meternos muy cuidadosamente con un largo tiempo de estudio. Cada cosa de esa, pero para que usted mire un poco alrededor tuyo y vea que hay cosas que están pasando, que Jesús está diciendo, eso no significa que son mis hijos, no significa que son profetas verdaderos. En mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron maravillas, en mi nombre profetizaron, pero yo les diré abiertamente en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. No es que yo los conocí y ustedes se apartaron, no, yo nunca los conocí, ustedes nunca estuvieron conmigo. Nunca, yo no sé quién son ustedes. Ustedes nunca estuvieron conmigo. Siempre estuvieron por ustedes mismos, para su gloria, su ganancia, su riqueza. Así que en nombre de Jesucristo, que el Espíritu de Dios nos ayude cada día más a ver la necesidad urgente
de identificar los falsos profetas y separar la verdad de la mentira. Eso es una necesidad urgente y emergente en la iglesia de Dios. Que el Espíritu de Dios nos ayude en nombre de Jesús. Párense, vamos a orar.